Muy buenos días para todas y todos. Hoy 26 de febrero, ya último sábado del mes de febrero. Se nos fue el segundo mes. El tema que traigo para el día de hoy es la despenalización del aborto en Colombia. Que este tema ha generado esta semana una controversia terrible. Han caído rayos y centellas en nuestro país por ese fallo de la Corte por haber despenalizado el aborto hasta las 24 semanas o 6 meses de gestación. Y aquí pues ha primado más que el análisis en sí del fallo, pues los odios y las posiciones de carácter político y religioso. Un poco como para recordar, desde el año 2006 ya la Corte había sentenciado mediante una sentencia, la C-355, que en 3 casos era legal el aborto en Colombia, para llamarlo de alguna manera. ¿Cuáles son esos 3 casos? Uno, cuando haya malformación del feto, ¿sí? Y que por certificación médica ese feto, si llega a nacer, pues no va a tener unas buenas condiciones de vida. 2, cuando haya acceso carnal violento o violación a una mujer, también puede abortar. Y 3, cuando el embarazo de la mujer constituya peligro o riesgo de la vida de la mujer, lógicamente que también certificado por un médico. Digamos que en eso ya estaba legalizado hace 16 años, la Corte había dicho eso. A partir del lunes, con el fallo, pues se amplía estas 3 causales hasta 6 meses o 24 semanas que la mujer puede tomar la decisión de abortar o no. Digamos que ¿qué tuvo en cuenta la Corte? ¿Qué elemento? Porque pues no solamente son las posiciones jurídicas, sino elementos de lo que ha pasado. La Corte miró que más allá de las 3 causales, pues hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Lo que en otros países tomaron en cuenta, que en muchos países ya han tomado esta decisión y que la han llevado a estos meses, a 24 meses. Un caso Argentina, 14 meses, en Chile, en México. En México también despenalizaron el tema del aborto, ¿no? También tuvo en cuenta la Corte la autonomía de la persona gestante, es decir, de la mujer. Dijo la Corte, voy a leer lo que dijo la Corte, dijo que en medio del ejercicio de libertades intrínsecamente asociadas a la dignidad humana, entre ellas la libertad de conciencia, únicamente le corresponde sí o sí a la mujer tomar la decisión. Me parece que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hoy en día dicen, no, es que ya la gente puede abortar. No, esa es una decisión única y de la mujer, indelegable. Ella es la que puede decir si aborta o no aborta, ¿cierto? Entonces, aquí no puede intervenir absolutamente nadie, ¿no? Entonces, imagínense. ¿Qué pasaba anteriormente del fallo? Pues que a las mujeres que aparte de las 3 causales abortaban, pues estaban en peligro de hecho, hay cerca de 400 mujeres que hoy en día están encarceladas por este tema entre prisión de 16 meses a 54 meses, porque tomaron la decisión por cualquier motivo, porque era un hijo no deseado, porque era menor de edad, etcétera, tomaron la decisión de abortar. Este tema, pues como ha creado tanta polémica, uno diría, habrá que mirar algunas cifras como para tener más elementos de juicio. Por ejemplo, en el mundo, según la misma Organización Mundial de la Salud, entre los años 2015 y 2019 se produjeron 73 millones de abortos. De esos 73, se practicaron alrededor de 20 millones de abortos de manera insegura, es decir, en clínicas de garaje o en sitios de garaje. Y se estima, oigan bien, que el 13% de esos 20 millones, es decir, aproximadamente unas 250 mujeres, murieron a causa de ese tema de abortar en sitios no legales y que no brindaban las condiciones. En el caso de América Latina, por ejemplo, mueren 62 mujeres de cada 100.000 abortos hechos en condiciones de
de riesgo. En Colombia, según Profamilia, también ha habido unos altos índices. Profamilia dice que desde el 2007 al 2019 en Colombia, dicen que en promedio se practican 400.000 abortos, esos análisis. De esos 400.000, el 10%, es decir, cerca de 40.000 mujeres lo hacen en sitios riesgosos. O sea, aquí, por ejemplo, en Bogotá, todos sabemos, y no es un secreto, que en Teusaquillo, pues, es un sitio donde normalmente, entre comillas, normalmente, se hace este tipo de actividad. Entonces, miren que el tema es bastante polémico. De igual manera, la Corte dijo que se pronunciaba porque esta decisión, vuelvo y repito, es única y exclusivamente decisión de la mujer. No quiere decir, como están mostrando en las redes sociales, que ya prácticamente el aborto es un hecho recurrente. No, aquí pueden pasar, por el contrario, ya con el fallo habrá mujeres que sí verdaderamente quieren tener su hijo y dicen, no, yo no voy a abortar. Otras que han sufrido de pronto embarazos no deseados, pues van a aprovechar para decir, no están en condiciones todavía de ser madres o afecta a sus proyectos, pues pueden tomar la decisión. Pero no es el hecho de que ya porque hubo esta legalización, pues que esto es un pecado, que está terrible ya. Inclusive algunos candidatos, hoy en día la presidencia, como el senador Barguil, que es el candidato presidencial del Partido Conservador, dice que va a promover un referéndum, ¿no? O sea, cuando la misma Corte en más de 29 ocasiones le pidió al Congreso, oiga, Congreso, legisle sobre el tema del aborto. Y ya para finalizar, con todas estas cosas que están pasando, pues también me llama la atención de las palabras del presidente, que diga que 5 magistrados no pueden tomar ese tipo de decisiones que afecten el pensar de un país. Al señor presidente Iván Duque se le olvida que él es el presidente, que él debe salvaguardar la Constitución, y se le olvida que esos 5 magistrados hacen parte del poder legislativo, que son los que salvaguardan la Constitución y la democracia en este país. Y quiera o no, así vaya en contra de sus principios, él como presidente debe respetar los fallos de la Corte. O sea, tenemos un problema supremamente grave en este país en cabeza del presidente, que por encima de sus preceptos coloca la posición personal. Él creo que debe ser una persona neutral. En otro país seguramente ya lo hubieran llamado a un control político. Finalmente, pues el fallo ya está, y aquí lo que queda es que el Congreso y el mismo gobierno pues reglamente, administrativa y médicamente y legislativamente este fallo que expidió la Corte Constitucional. Dejo ahí, seguramente habrá muchos debates, ¿cierto? Yo no voy a decir la posición personal que yo tengo una posición, pero seguramente hay que tomar con cabeza fría, sobre todo, aquí habrá que cuestionarnos también qué grado de culpabilidad tenemos las maestras y los maestros, de pronto con esos embarazos tempranos, con toda la educación sexual. De pronto yo creo que nosotros tenemos algo de culpabilidad, porque todavía se sigue mirando hoy en siglo XXI, en pleno siglo XXI, todavía miramos la educación sexual, este tema de la sexualidad como un tabú. Dejo ahí. Que tengan un excelente y buen fin de semana.